¿Cómo estás, Joaquín? Gracias, buenas tardes. Gracias, querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Pues, esta semana, la semana pasada lo platicamos, el presidente solo dio 4 conferencias, la del lunes se la saltó para irse directo al mensaje, pero fíjate qué interesante el mensaje del lunes, a pesar de que no hubo conferencia el mismo lunes, fue una referencia de lo que incluyó el presidente durante toda la semana, ya se volvió como su punto de referencia. Mencionó en total 23 veces durante las 4 conferencias de la semana pasada, casi 5 por conferencia, casi 6 por conferencia, sí. 6 por 4. Casi 6 por conferencia, que hizo referencias, ya lo dije el lunes, el martes, ya lo dije ayer, ya lo dije antier, ya lo mencioné el lunes, como una referencia que va a ser como si lo que dijera el lunes sea completamente verdad. Y lo hemos comentado aquí, pues también lo que dijo el lunes es referencia a las conferencias, ¿no? Bueno, pero es que no hay por qué esperar a otra cosa, Luis, porque hay una continuidad en su discurso. Es una uniformidad, diría. Yo digo continuidad porque uniformidad luego, pero una continuidad. Y no tiene por... Es que me decían, es que en el mensaje del lunes dijo lo mismo. No, pues es que los presidentes en los informes dicen lo mismo. Es un resumen. Lo interesante es saber si, por ejemplo, hubiera dicho nuevas cifras, que no hizo, o hubiera justificado o aclarado algunas que no estaban completamente probadas o que no estaban realmente aclaradas, o algunos temas que se han quedado en las conferencias de alguna forma pendientes, y el presidente no lo hizo. Es por eso que digo que es como una cuestión circular. Me recuerda a esta serie que está de moda ahora en Netflix que se llama Dark, donde el presente, el futuro y el pasado se mezclan y luego el futuro influye el pasado. Así está un poco, ¿no? La conferencia influye el discurso del presidente y luego vuelve a influir la conferencia y luego vuelve a influir el discurso, pero es que yo ahí sí, yo lo tengo claro. Ahí sí hay una, voy a decir, me puede decir que es una aberración, hay una lógica, hay una continuidad. No, de acuerdo en eso. Sí. Hay un proyecto. Sí. Sí, el presidente lo va a repetir cuantas veces sea necesario, ¿no? Como todos los presidentes en sus informes, es un resumen, vamos, más que informes, es un resumen, porque quitando López Portillo el 1 de septiembre del 82, que anunció la nacionalización de la banca y el control de cambios, pues en los informes rara vez hay un anuncio, ¿sí? Bueno, sí, porque, pero... A ver, yo llevo cubriendo informes desde la verdad, sí. Claro. No, ahora te diría ahí, la diferencia está, por supuesto, en que el presidente está ocupando dichos oficiales, porque lo dice todos los días en las conferencias. Y a lo mejor, pues quienes vemos las conferencias todos los días, se nos hace perfectamente igual. Quienes no las ven, o quienes no están atentos a las conferencias, que puede ser la gran mayoría de la gente, cuando ven el mensaje del presidente, pues les impacta o tiene una novedad para ellos. Por ejemplo, yo vi un anuncio periodístico en el informe de ese lunes, de hace una semana, sí, cuando dijo que para diciembre estará desmantelado el modelo neoliberal. Sí. Ese es un anuncio periodístico. Vamos a ver cómo, al desmantelar el sistema neoliberal, ¿con qué se renueva o con qué se reemplaza? Claro, que sigue. Sí. De acuerdo. Bueno, pues... pero perdón. No, de acuerdo. Y fíjate, por ejemplo, la conferencia de hoy, si alguien lo notó, ha sido la segunda de mayor duración. Duró 128 minutos, tuvo 8 invitados. No es la conferencia de más alta duración porque esa fue la del 18 de marzo, la del anuncio de la refinería en Dos Bocas. Y ahí solamente tuvo 2 invitados. La de hoy tuvo 8 invitados, tampoco es la más número de invitados, esa fue 16. Eso fue el Día de la Madre. Bueno, esta vez no contamos los mariachis. Pero entonces, imagínate, 128 minutos, 8 participantes. Esto también nos lleva a ver que esta duración, el presidente ha incrementado la duración de las conferencias, lo hemos platicado. Lo podemos ver en pantalla en una gráfica donde tenemos la duración
de las conferencias y también lo que tarda el presidente en contestarle a cada uno de los reporteros y en promedio por pregunta. Eso también lo habíamos platicado ya, ha venido al alza, lo que implica que el presidente cada vez ocupa más tiempo en contestarle a los reporteros y pues cada una de las preguntas, especialmente algunas que le son cómodas para contestar y donde hace esta referencia al pasado y donde por supuesto está permanentemente criticando a los 6 presidentes inmediatos anteriores a él. Por cierto, un anuncio importante, hablando de anuncios, como dices, la famosa carretera de Sonora, que en algún momento había dicho que ahí iba a quedar en abril, luego dijo en mayo, junio, y hoy de plano hubo un anuncio del subsecretario de Comunicaciones donde el presidente se comprometió, y eso lo tomamos como un compromiso, sí. Cada una de las veces que lo hemos contado como un compromiso, el presidente se comprometió hoy a que la inaugurará el 2 de septiembre. Dice que no es fan de las inauguraciones, pero que en este caso sí amerita y que entonces va a ir a inaugurar esa carretera el 2 de septiembre. Tampoco se da mucho tiempo, porque estamos hablando de julio y agosto. No, y que bueno, que de cualquier forma les pidió a los responsables de la obra que pues ahora sí se pongan las pilas para que puedan hacer la inauguración. Hubo una cuestión interesante la semana pasada, fíjate. Yo creo que un punto importante fue el tema de la Policía Federal. Por supuesto, ahí el presidente ocupó tiempo, a pesar de que también dejó que el secretario de Seguridad Pública saliera en una conferencia de prensa. Lo comentamos que un poco alterado el secretario Durazo, pero el presidente hizo o hacía referencia, bueno, no voy a contestar mucho eso lo va a contestar posteriormente el secretario Durazo. Eso fue el jueves. El viernes el presidente presentó el plan en el cual busca que los jóvenes se alejen de las drogas y llevó al subsecretario de Salud, al secretario de Educación, pero no llevó al secretario de Seguridad Pública en buena medida porque pues no, pero lo entiendo. Asumo que lo dejó fuera de la discusión para que no distrajera del tema que quería presentar también, ¿no? Y para dejar en claro que es un problema de salud más que de policíaco. Exacto. Entonces, a pesar de que el presidente abarca todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad y la guardia, el bienestar, que es el segundo pilar, y el tercer pilar es el alejamiento de las drogas de los jóvenes, Alfonso Durazo no apareció ese viernes y lo deja a un lado. Y el segundo tema interesante fue el asunto de la partida secreta. O la famosa supuesta partida secreta. Hubo una comparación en concreto que le molestó al presidente que le dijeran que era como Salinas, que también tendría su partida secreta derivada, en este caso, de la ley de austeridad que tiene que ver con la enajenación de los bienes tomados de el crimen organizado, por ejemplo, y que entonces el presidente, de acuerdo con la ley, tendría la libertad necesaria para poder asignarlos como él quiera. Así es como está entendido en la ley, y el presidente no quiso especificar. Dice que es algo que le va a ceder a Hacienda, pero que él finalmente va a tener la última palabra. Ese día en el cual mencionó que había sido comparado con Carlos Salinas, hizo que el número de menciones a Carlos Salinas se disparara. Es el presidente de los últimos 6 que tiene más menciones. Carlos Salinas tiene 76 menciones en las conferencias, Ernesto Zedillo solo 40, Vicente Fox 47, Felipe Calderón 58 y Enrique Peña Nieto 47, a pesar de que también el presidente Enrique Peña Nieto, con el asunto de Odebrecht y el Emilio Lozoya, le han hecho algunas preguntas, sobre todo si el presidente va a hacer punto final o no. Pero esto estás hablando de declaraciones del presidente, no de menciones en las preguntas. De lo que dice el presidente, sí. Claro, sí. El presidente esto 76 veces. Siempre lo que contamos es solamente lo que dice el presidente. Ninguno de sus invitados, ninguno de los reporteros. Una más, el asunto de que también Felipe Calderón estuviera relacionado con, o que quisieran asociarlo con el asunto de la Policía Federal, le provocó, por ejemplo, que el presidente Calderón fuera nota principal primera plana en 3 de los 7 periódicos que contamos el viernes. Y eso, por ejemplo,
le ha ocurrido al presidente López Obrador en 11 días nada más de todos los que llevamos. Hoy fue la conferencia número 150 y van 220 días de gobierno. 220 días de gobierno, el presidente López Obrador solo ha aparecido en 3 o más periódicos de los que observamos. De nota principal, y Felipe Calderón fue nota principal al día siguiente de esta mención, porque aclaró, porque hubo un video, porque hubo una... bueno, hasta trending topic fue Felipe Calderón durante esta semana. Y por último, yo te diría, el asunto de la audiencia o del seguimiento. Hoy hubo una encuesta que se anunció sobre Facebook, una encuesta que se hizo en Facebook, México Elige, donde trae una tendencia a la baja del presidente López Obrador. Y entonces hay un debate porque se dice que quienes observan Facebook son personas de más alto ingreso en promedio o en relación con el resto de la gente. Pero también, por ejemplo, cuando observamos esta caída en la audiencia de los seguidores del presidente en Facebook, bueno, pues asumimos que es la misma estrategia. La misma herramienta, perdón. ¿Tiene una caída en los seguidores o en el número de seguidores que ven la mañanera? En número de vistas entre los seguidores. Los seguidores siguen siendo igual, son poco más de 6 millones, y es una caída en el número de vistas. Esa caída se ha estabilizado en 380, 390 mil diarias, que repito es muchísimo, pero recordemos que son 3 segundos lo único que se necesita para contar como una vista. Y eso, por supuesto, no necesita o no implica que necesariamente la gente vea la conferencia del presidente. Entonces, Facebook sigue siendo pues la única forma que tenemos nosotros de observar sistemáticamente cómo va la audiencia, y aquí lo que importa es la tendencia, un poco también lo que yo diría de la encuesta esta que se presentó el día de hoy de Facebook. El chiste es ver, usando el mismo instrumento, siempre comparar la misma encuesta, siempre comparar en este caso el mismo número de vistas de Facebook y observar cómo se comporta solamente en eso y no compararlo con otras herramientas para que podamos hacer una buena comparación. ¿Cuáles fueron las cifras de la encuesta de Facebook? ¿Los tienes? Sí, la aprobación, de acuerdo con lo que se dijo de México Elige, ha caído y ahorita, según esto, en julio, está en 47%. Estaba en febrero en 73%. Ha ido bajando 73 febrero, marzo 68, abril 62, mayo 54, junio 53, julio 47. Esto el chiste es ver el mismo instrumento, la misma herramienta, ¿no? Muchísimo por debajo de lo que otras encuestas de las encuestas de las casas encuestadoras, que lo tienen todas arriba del 62. Y por último, Joaquín, yo te diría la frase de la semana, esto que podremos revisar de todas las que se dice en la semana. Ahorita que estabas hablando sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la relación que tiene el presidente López Obrador con ellos, dijo el presidente en la semana: ¿quién era el principal violador de los derechos humanos por excelencia? Dijo el presidente: el Estado. ¿Quién ordenaba las racias, las masacres, las desapariciones? Sí, existen violaciones de derechos humanos entre grupos, pero también lo hacía el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay violaciones de derechos humanos promovidas o toleradas por el Estado. Por definición, las violaciones de derechos humanos son por el Estado. O por el gobierno. Por el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces aquí el presidente, pues no sabemos necesariamente a qué se refiere cuando dice entre grupos. Las violaciones, por definición, quien solamente tiene definiciones de violaciones de derechos humanos es el Estado o el gobierno. En particular esos delitos. Así es. Entonces, bueno, creo que esa parte un poco demuestra cuál es el asunto que tiene el presidente con los derechos humanos. Y aquí, pues, cuando dice el principal violador de los derechos humanos es el Estado, pues sí, porque es el único. Está muy bien. Gracias, Luis. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes. ¿Dónde lo encuentras? Si tú googleas SPIN y googleas Conferencia Presidente, ahí te va a aparecer todo lo que tenemos, las infografías, las entrevistas, los artículos. Muy bien. Es el doctor Luis Estrada, responsable de SPIN. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, el doctor Luis Estrada.